Hacemos una pausa, titulares, vamos con la entrevista entonces porque está con nosotros, un lujo porque no está normalmente por acá. Gracias. Carlos Meléndez de 50 más 1 a la Limón Conesan han presentado su primer reporte sobre funcionamiento del Congreso de la República y hay muchas cositas interesantes que comentar. Carlos, gracias por estar acá, buenas tardes. Gracias por la invitación, Cristian. A ver, vamos a arrancar con el primer cuadro, pero ándanos contando, digamos, a qué se va a dedicar justamente estos informes, que entiendo es el primero y va a venir una continuidad con estos informes. Estamos haciendo un observatorio sistemático del trabajo congresal. Es un programa que se llama Parlamento Abierto. SAN, en alianza con 50 más 1, está proveyendo una suma de productos e insumos para el análisis del trabajo parlamentario. Este primer informe, que es la primera alerta mensual que vamos a sacar, de varias alertas mensuales obviamente, tiene que ver con el análisis de los 100 primeros días del legislativo. Correcto. Julio-octubre. Ponme el primer cuadro, por favor, para ir conversando sobre la imagen. Ahí está. La barra en roja es el número de proyectos de ley que se han presentado en lo que va en los 100 primeros días de este Congreso. Como ven, es 504, para ver el promedio de justamente qué normalmente se hace en los 100 primeros días de los gobiernos anteriores, también de los congresos anteriores. Vemos que estamos por debajo del promedio. Sí. ¿No? Esa línea, la barra más grande, la de 1185, es el número de iniciativas legislativas que hubo en el año 2000, a la caída del fujimorismo. Pero normalmente, en periodos, digamos, de estabilidad, de no transición política, el promedio de proyectos de ley está por alrededor de 600. Ese fue justamente el corte, ¿no? En que entra el Congreso con Valentín Paniagua, presidente, digamos que... Y con Alejandro Toledo, digamos, ¿no? Cuando se trata de desmontar todas las leyes del gobierno de Fujimori, ¿no? Correcto, correcto. Pero estamos centrándonos ahora en la barra roja, que son los 504 proyectos que se han presentado desde julio hasta el 30 de octubre. ¿Quiénes los presentan? Vamos al cuadro 2, por favor, para ir entendiendo quiénes son las bancadas, digamos, no más eficientes, sino en todo caso que han presentado más proyectos. Primero vamos a ver quiénes han presentado más proyectos. Obviamente la bancada fujimorista es la que ha presentado el 37% del total de las 504, es decir, más o menos 186 proyectos de ley. El segundo grupo no es una bancada, son estos organismos autónomos como el Banco Central de Reserva, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que han presentado 34 proyectos de ley en su conjunto. El siguiente número, ese 13%, pertenece al Frente Amplio y el otro 13% pertenece a Acción Popular. Ahora, si sacamos, por ejemplo, de acuerdo a cuántos congresistas tiene cada bancada, eso que parece 37% en verdad no sería tanto, ¿verdad? Siguiente cuadro, por favor. En el siguiente cuadro lo que tenemos es una tabla de proyectos de ley per cápita, por decirlo de un modo. Correcto. Para controlar por el número, por el tamaño de las bancadas. Y ahí, oh sorpresa, Acción Popular, a pesar de ser una bancada pequeña, tiene un promedio de 13 proyectos de ley per cápita, por cabeza. Vamos a volver con Galo más adelante. Carlos, vamos a entrar en esos temas también porque tú has escrito el fin de semana al respecto. Vamos nuevamente, por favor, a analizar lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Nos habíamos quedado, entiendo, en el cuadro 3, ¿ok? ¿Lo tenemos? ¿Qué es la producción legislativa por bancadas? Acción Popular tiene un promedio de 13 proyectos legislativos por cada uno de los 5 parlamentarios. Pero aquí cabe resaltar que aquí se trata de un caso excepcional, ¿no? Uno de los congresistas de esta bancada ha presentado más o menos 55 proyectos. ¿Quién es? ¿El Mundo del Águila? ¿Vitocho García de la U? ¿Quién es? ¿Quién más puede ser? Johnny Lescano en el periodo estudiado ha propuesto 55 proyectos de ley y es más o menos el 10% de lo que todas las instituciones que pueden legislar han propuesto iniciativas legislativas. 54. Ahora, pasemos también al tema de eficiencia. Carlos, no sé si lo tienes también en el cuadro, es decir, ¿cuántos proyectos de ley finalmente terminan convirtiéndose en ley? Claro, eso no está en este cuadro, pero digamos, tenemos un cuadro de eficiencia, de tiros al arco versus goles, por decirlo de un modo, ¿no? Y ahí el fujimorismo es quien puede marcar más goles, por decirlo de un modo, el aprismo también, Acción. De hecho, Alianza para el Progreso tiene un nivel de eficiencia en producción legislativa, presenta poco, pero logra sus pocas leyes a pesar del número bajo que ellos presentan, ¿no? La eficiencia, por ejemplo, de Johnny Lescano, ¿es alta o baja? 54, ¿cuántos ha convertido en ley? Creo que ninguno. Ok. Eso no puedo, porque estamos viendo por bancadas, no sé exactamente por cada... Pues está como Perú contra Paraguay, claro, me tiró 30 veces, metió 4, igual la eficiencia es poco. En el periodo estudiado llama la atención el Frente Amplio y Acción Popular, porque no han logrado no han logrado convertir ningún proyecto de ley en una ley. Vamos al otro cuadro, por favor, porque habla justamente no de qué temas son
los que dominan los proyectos de ley presentados. Es una cosa interesante. Nosotros hemos ahí diferenciado algunas categorías que tienen que ver con propuestas de reforma institucional, por ejemplo, con temas sociales como los servicios que brinda el Estado, lo que está en guinda, los temas económicos, tanto de la promoción de la inversión, de la actividad privada, y los temas relacionados con administración pública y otra categoría de otros. Lo que vemos es que más o menos todos los temas se distinguen, son muy similares. Hay énfasis de manera muy similar en las propuestas legislativas por temas que tienen que ver con reformas institucionales, con servicios del Estado. No hay un tema que sobresalga por encima de los demás. Tú eras muy crítico, Carlos, digamos, con esa presión que hacían algunos respecto de estas reformas electorales, ¿no? Tú creías que tenía que ser algo de manera más orgánico, no por ahí pues todo sobre el papel que finalmente aguanta todo, pero lo que se ve es que insiste la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, pero no ha sido acogido. O sea, entiendo que hay una subcomisión que está viendo justamente este tema que dirige una congresista de Fuerza Popular, pero Alberto Belaúnde acá cuando era candidato me decía que si en los primeros 100 días irían a referéndum, que por aquí, que por allá, pero no se ha visto mucho de eso. ¿Por qué crees tú? Lo que sucede es que para hacer reformas políticas se necesitan consensos políticos. Y a pesar de que existen muchas similitudes ideológicas entre dos principales bancadas, tanto del gobierno como de la oposición, el fujimorismo y los PPCausas, en términos ideológicos, son muy similares, al momento de votar en cuestiones que tienen que ver con cuestiones de protocolo, con temas de control político, hay oposición, hay polarización en esos temas. ¿Por qué? Porque está primando la animadversión, no en temas sustantivos, sino en temas que tienen que ver con las funciones de control político. Y lamentablemente eso hace que no se logren ponerse de acuerdo en temas sustantivos, de que debe estar legislándose en el país. Pero te parece, por ejemplo, toda esta última disputa, ¿no? Y digamos estas agresiones que hay por el tema del ministro Saavedra, ¿crees que es un tema sustantivo el ministro en sí, o el tema sustantivo sería la ley universitaria o la reforma educativa? Y digamos, ¿qué posibilidad o qué realidad hay en que, tumbado Saavedra o censurado Saavedra, todo lo que ha avanzado el sector de educación, pues también caiga? Sí, obviamente ahí estamos hablando de un tema sustantivo en materia de reforma de la educación, tanto superior como general en realidad. Ese es el tema sustantivo. Pero si se llega la discusión a polarizar en torno a Saavedra sí y no, ya se convierte en realidad en un tema con nombre propio. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Está detrás de esto la discusión de dos formas distintas de enfocar la reforma universitaria, o lo que está en discusión es la continuidad de un ministro que para algunos sigue obedeciendo a intereses, entre comillas, del gobierno anterior. Ok, pero digamos, ya se torna en un tema de que tú a mí me dices no lo que yo tengo que hacer, bueno, yo te contesto y escala a donde hemos llegado. Exactamente. Es que pero parece que a eso hemos llegado, ¿no? Es decir, cuando los temas sustantivos entran y se convierten en temas de control político, comienza el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si tú los temas sustantivos lo mantienes en el debate político, en el debate programático, en el debate de visiones de hacer reforma, ahí puede haber acuerdos. Pero existen muchos intereses que tratan en realidad de llevar este tipo de discusión programática al nivel personalista. A ver, algunas cortitas. ¿El ministro Saavedra debería ser censurado? ¿Qué te parece a ti? Eso es una decisión que debe tomar el Legislativo. Yo como analista no puedo decir si debería o no. Pero digamos, por las acusaciones, por las denuncias que hay, ¿amerita llegar a ese punto o dependerá de las respuestas que da? Amerita que esté en la interpelación. Eso sí amerita. Eso sí amerita. Ok, pero por ejemplo se habló también, y claro, algunos escribían, oye, el hecho de haberlo tumbado, los comentarios de Mercedes Arauz y otros congresistas del oficialismo ante el nombramiento del señor Guaroc en Petroperú, pues es la crónica de una muerte anunciada de lo que se viene el miércoles con la interpelación a Saavedra. No hay errores por todos lados, tanto del fujimorismo como de PPK. Es que justamente cuando se va a la animadversión y se detiene el debate en nombres, en personas, en cargos públicos, y no se ve la capacidad de que pueden contribuir estas personas a propuestas más programáticas, es que lastimosamente el debate se vuelve bastante chato, ¿no? Ya, y eso va también en la línea de tu última columna, una entrevista, ¿no? Que dices, dos caras de una misma moneda. Justamente por esas digamos, esas coincidencias es que sucede este tipo de cosas. Es decir, si fuese más claro que tienen ideologías distintas, ¿sería más llevable el tema o no? En términos programáticos, el Peruanos por el Cambio y el fujimorismo son dos caras de una misma moneda. Tienen una visión más pro mercado, son dos tipos de derecha que hay en el Perú y se distancian mucho de lo que puede ser el Frente Amplio, que es la bancada con la que más se distingue. Dicho sea el paso, el Frente Amplio más funciona como una coalición de independientes de izquierda que como una bancada
bancada cohesionada, ¿no? Y esta similitud entre la facción tecnocrática, que es Peruanos por el Cambio, y el fujimorismo, que es un partido más de corte populista, no es casual, porque tanto los tecnócratas como los populistas no construyen intermediarios. ¿Ok? Porque tanto el tecnócrata piensa que la legitimación de sus acciones está en su conocimiento, en su sabiduría de especialista. Que se siente mucho en la defensa que además todos esgrimen respecto de Jaime Saver. O sea, el tecnócrata, digamos, no cabal. No vengas con temas acá que te parece, él está por encima de la menudencia política porque es A1 como técnico. Y lo que tienen que hacer los tecnócratas es construir consensos políticos. O sea, un tecnócrata no puede legitimar todas sus acciones, todos sus comportamientos solamente en base a la maestría que estudió en Washington, sino si es que está en un cargo público y tiene un cargo de responsabilidad política, lo que debe hacer es construir consensos, llegar a articulaciones, llegar a entendimientos con las principales bancadas. Ya, ¿Okay? pero no tienen pues la capacidad, y muchos tecnócratas, quizá tú terminas tu columna el día de sábado diciendo el gobierno Pepe Causa debería darse cuenta de que el arte de gobernar no se reduce exclusivamente a la administración de la economía. Podríamos decir, no se reduce. No se reduce únicamente también a la presencia de tecnócratas, un poco yo también generalizando, sino que implica sobre todo organizar las relaciones sociales de una sociedad fragmentada. También desde mi punto de vista más política, pero política buena, no politiquería como se entiende acá a veces en el Perú. Lo que pasa es que lastimosamente, justamente, tanto los populistas como los tecnócratas no quieren construir organizaciones intermedias, no creen en la sociedad civil, no creen en los partidos políticos, no creen en la articulación de demandas de la sociedad. Y eso lamentablemente perjudica. Y no es casual, además, que tanto nuestra actualidad tecnocrática y nuestra actualidad populista tengan un mismo origen en el país. Se originan en los 90, después de la crisis de los partidos políticos. Es el fujimorismo que logró articular estas dos facciones, y ahora lo que vemos más bien es una suerte de división entre estas dos facciones que se originaron en los 90, la facción tecnocrática y la facción populista. Sin embargo, el origen es común y entre los dos predominan la clase política del país. Ricardo Lau escribí el día de ayer, ¿no? Esto no es una crisis real, esto, digamos, no es el simulacro de una crisis. Y lo que habría que hacer es justamente lo que se deberían hacer en un país civilizado con justamente estos temas bien entendidos de política, que conversen dos líderes políticos, pero parece que por un lado tienes a Keiko, por otro lado tienes al tecnócrata como PPK, que yo creí que tenía más muñeca política, pero parece que no hay. Se debería dar esa conversación, es un deber conversar, o seguimos con estos ataques en el Congreso de la República. Por supuesto que es un deber, es una gran responsabilidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de discutir temas sustantivos. Pero a través de los líderes debería darse, o no necesariamente. No necesariamente a través de los líderes. Yo más bien creo lo que hace falta en tanto el oficialismo como en la oposición son grupos intermedios, cuarentones, para hablar del argot del APRA, ¿no? Pero lamentablemente existen algunos, entre comillas, líderes de opinión que lo que están buscando es asusar el conflicto, politizar innecesariamente una polarización vana. O sea, si ideológicamente están de acuerdo y tú estás asusando una polarización en torno a nombres, en realidad no tienes ninguna contribución para el país. Lo que estás haciendo en realidad es primando el antifujimorismo o el antipepecaucismo. ¿Y hay alguna, digamos, responsabilidad mayor para uno de los dos grupos? Porque claro, yo veía, ¿no? Por ejemplo, declaraciones de Luis Galarreta, Úrsula Letona, pero de ahí veía al presidente Kuczynski en Chile, ¿no? Con ese tipo de declaraciones, y ahora Luz Salgado y ahora Luis Galarreta, pues Carlos Bruz diciendo que prepara, que vayan calentando, ya tú prepara tus 18 ministros. ¿Tú crees que podamos llegar a eso y cuál sería la reacción de la población? Porque finalmente se empieza a caer también tanto la popularidad de PPK como la popularidad de Fuerza Popular. Sí, no hay que olvidar que estamos en un momento de crisis de los partidos políticos en general. En el país no solamente pierden legitimidad el Congreso o el Ejecutivo, sino también los propios partidos políticos, a pesar de que hace mucho tiempo que no nos gobiernan los partidos políticos, los partidos políticos como tal, esta desafección de la ciudadanía impide de que se vuelvan a rearticular estas organizaciones. Pero, claro, algunas personas tienden a tratar de manejar el debate público, manejar el debate en la opinión pública a través de columnas de opinión, a través de tweets, que es manejando lo que en el argot contemporáneo se habla de la posverdad, ¿no? Mentir, estereotipar, generalizar innecesariamente para mantener un clima de polarización política del cual no hemos salido después de la campaña electoral.
Pero esto es una chacrita, Carlos, me vas a disculpar. Por o sea, eso, que pues mismo. columnas digan acá, yo acá, y el presidente rumores, piensa y convoca. claro, y además utilizan redes sociales, trucan imágenes, crean memes. O sea, en eso se ha convertido la política de tecnócratas versus populistas. Los políticos profesionales no están. Carlos Meléndez, un placer como siempre, maestro. Maestro, Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa.